Vamos a continuar aquí. Habíamos empezado a hablar del diagnóstico. Habíamos empezado a hablar de diagnóstico dando continuidad al tema anterior y habíamos explicado que el diagnóstico clínico es un tipo de diagnóstico psicológico que se realiza en el campo de la psicología clínica para evaluar al hombre en el proceso salud-enfermedad. El diagnóstico clínico es el conocimiento de los procesos y propiedades psíquicas, de su formación e interrelación en sujetos con estado normal o patológico. ¿Ok? Creo que la definición está muy clara cuando atañe a sujetos con problemas clínicos, ¿verdad? Les comentaba, también creo, y esta definición explica que el psicodiagnóstico atañe también al hombre normal, no solo al hombre enfermo. Y que en una ocasión un psicoanalista francés, Paul Diel, explicaba que existía un psicoanálisis del hombre normal y otro del individuo neurótico o enfermo. O sea, es posible estudiar a un individuo normal que tenga conflictos y hacer un estudio de casos para poder ayudarlo. Por ende, nos sirve el psicodiagnóstico para los normales y los enfermos. Ah, se ha hecho más amplio al incluir la evaluación de los sujetos sanos con fines preventivos. Esto hace además que sea el más extendido en la práctica actual de la psicología. Tanto es así que en la mayoría de los textos sobre la psicología clínica, médica, anormal, etc., aparecen desarrollados los procedimientos y métodos de evaluación que son propios de la psicología. El uso de los mismos está asociado con la función que desempeñan los clínicos, pero se hace necesario precisar: uno, que el psicólogo clínico los utiliza con determinados objetivos en determinados sujetos. Dos, que otras especializaciones de la psicología infantil, la infantil del trabajo social, también los utilizan en menor grado. O sea, otras áreas de la psicología también utilizan el psicodiagnóstico. ¿A quién va dirigido? ¿A quién va dirigida la evaluación clínica y el diagnóstico en este caso? La evaluación clínica tiene sus particularidades atendiendo a las características de los sujetos a los cuales va dirigida. La misma se realiza a diversidad de casos, tanto enfermos psiquiátricos como de otras especialidades, obstetricia, neurología, medicina interna, etc. Es lo que se llama la psicología clínica de nivel hospitalario, con el fin de brindar las orientaciones o el tratamiento psicoterapéutico más eficaz. También se utiliza la evaluación en transgresores sociales, deficientes mentales, sujetos con desórdenes sensoriales y motores, niños desnutridos con trastornos de conducta, etc. Quería preguntarles si alguien de ustedes comenzó a hacer la entrevista que les habíamos dejado de tarea y si alguien la terminó. Sí, dice Dulce María. ¿Cómo le fue? Bien, todo bien, licenciado. ¿Ok? ¿Funcionó el esquema de entrevista que teníamos? Sí, yo siento que está bastante completo porque sí, pasamos hablando mucho y
Ok, pues me llegué a enterar de bastantes datos que van a ser muy útiles, está bastante chismosa la entrevista esa, ¿eh? bastante. Ok, si llega en algún momento en la entrevista que el sujeto no quiere compartir o no quiere responder algo, usted pone el sujeto se abstuvo de responder. O sea, no estamos exactamente en un set clínico, ¿vale? Estamos practicando, o sea, lo que vamos a hacer es una práctica de estudio de caso. Entonces, no es obligatorio responder todo lo que está ahí, pero simplemente como ejercicio vale la pena, ¿vale? Uh, ¿Algún problema que se haya encontrado en la entrevista? ¿Algo que les haya creado duda? A ver, ¿algún comentario sobre eso? No. La verdad es que yo, cuando hice la A ver, entrevista, Nicole. no tuve ningún problema, no me surgió ninguna duda. Lo Ok. único es que si tenemos que hacer un informe, hay un tipo guía para hacer el informe que hay que hacer de la entrevista. No. La tarea es entregar la entrevista llena. No tienes que hacer un informe de la entrevista. El informe psicológico se les va a pedir al final del estudio de caso y ustedes anexan la entrevista. ¿Me entiendes? Ok, gracias. O sea, el informe psicológico es el meollo del estudio de caso. Ahí es donde usted integra todo lo que hemos expresado, ¿verdad? Ok. Alcance del diagnóstico. Así vemos que el diagnóstico que se realizaba solo a un nivel secundario de prevención de la salud, diagnóstico de la enfermedad para tratar el sujeto enfermo, se ha extendido a los niveles primarios y terciarios de prevención de salud, diagnóstico y evaluación para facilitar la promoción general de salud y la rehabilitación sociolaboral del enfermo. Los alemanes democráticos hace años, recuerden que la República Democrática Alemana surge aproximadamente en el año 48-49, cuando Rusia y Estados Unidos se dividen en Europa, ¿verdad? Y entonces los rusos se quedaron con Checoslovaquia, Polonia, Hungría, Rumanía y compartieron con los gringos Alemania. Se quedaron con una pequeña porción de Alemania, a lo cual se le llamó República Democrática Alemana, ¿verdad? O simplemente Alemania del Este o Alemania Democrática. Y la otra Alemania era la República Federal de Alemania. Los alemanes de la República Democrática Alemana desarrollaron mucho el psicodiagnóstico, inclusive en el campo laboral. Ellos estudiaban a las personas clínicamente en el campo laboral. Lamentablemente esto, que fue asimilado por la Universidad de La Habana, por su relación con los países llamados socialistas, se perdió todo. Solo quedan algunos trabajos que están en internet, en la revista cubana de psicología, ¿verdad? Pero sí fue un trabajo bien meritorio y bien interesante que vale la pena mencionar, ¿verdad? Los tipos de diagnóstico. Bueno, eh, aquí van a ver ustedes que hay una diferencia en mi concepción con la mayor parte de los libros gringos, ¿verdad? Y es por la contribución rusa al diagnóstico, que yo me he dado la tarea de agregarla. Los tipos de diagnóstico que existen son el personológico, el psicopatológico, el estructural psicodinámico, el patopsicológico y el neuropsicológico. Este estudio de caso que vamos a hacer, o que ya comenzamos a hacer, con la entrevista vamos a utilizar el A y el B.
no me interesa que utilicen los otros porque todavía ustedes la preparación que van a tener es básica. Creo que con el personológico y el psicopatológico es más que suficiente. Esta clasificación se realiza en base al fin que se persigue en la evaluación, es decir, en todos estos casos se evalúa al hombre en el marco del proceso salud-enfermedad, ya sea para prevenir la enfermedad o para tratarla. Es importante que no solo se hace el psicodiagnóstico con personas enfermas, sino también para prevenirla. O sea, el psicodiagnóstico también se aplica a nivel primario, ¿verdad? O sea, se aplica a nivel primario y a secundario. Vamos a ver en qué consisten estos tipos de diagnóstico. El personológico. Bueno, el diagnóstico clínico de carácter personológico es el más conocido, antiguo y extendido en la práctica clínica. Tiene como fin el conocimiento de las características de personalidad del sujeto, su dinámica, cuáles son las influencias que han incidido en la formación de la misma, en su alteración, así como su posible desarrollo futuro. Con mayor exactitud, va a un estudio de las áreas de actividad del sujeto, familiar, educacional, laboral, social, matrimonial, sexual, personal, para conocer sus experiencias, actitudes, conflictos y formas de enfrentarlos. Para ello se vale el método clínico, que es en esta variedad de diagnóstico clínico donde tiene su máxima expresión. ¿Verdad? Donde tiene su máxima expresión particular, a pesar de que este sea lo que aparece relevante o patológico, lo que más le preocupa al sujeto. El núcleo de la evaluación lo constituye no el problema, sino el individuo que lo tiene. El problema solo puede ser comprendido en su relación con la personalidad, relación entre lo particular y lo general. Son diversas las técnicas y procedimientos que utiliza para lograr una evaluación satisfactoria. Entrevistas al sujeto. De hecho, la entrevista que ustedes acaban de llenar va dirigida a hacer un diagnóstico personológico. Y también va a ir la autobiografía que yo les voy a subir, ¿verdad? Para que se la compartan al sujeto que ustedes están estudiando en la IN y se las envía a ustedes. Y ya van a tener dos instrumentos, ¿verdad? Que van a tener que ver con este diagnóstico personológico. ¿Ok? Observen que aquí lo dice. Entrevistas al sujeto, a familiares y compañeros, autobiografía, observación, estudio de los productos de la actividad del sujeto. Ustedes le van a pedir al sujeto el test de la figura humana, ¿verdad? Siempre siguiendo la consigna de Portuondo, ¿vale? Situaciones experimentales, pruebas psicológicas, objetivas y proyectivas, ¿verdad? El diagnóstico psicopatológico. El diagnóstico psicopatológico que yo les voy a pedir, dado que ustedes no han recibido psicopatología, muchos de ustedes, es una impresión diagnóstica, ¿verdad? Que va a tener que ver con a qué nivel funciona este sujeto. Si funciona a un nivel neurótico, si funciona a un nivel psicótico, si funciona a un nivel deficitario, ¿verdad? O a un nivel de trastorno de personalidad. Solo les voy a pedir hasta ahí, porque aquí en esta clase no enseñamos manuales. Eso se enseña en la clase de psicopatología, que yo estoy asumiendo aquí que ustedes no la ha llevado nadie, a menos que alguien la esté llevando conmigo. Ustedes no han llevado esta clase todavía, ¿verdad que no? Hola.
No, por ende no se les puede pedir esto. Yo solo les voy a pedir una impresión diagnóstica de a qué nivel funciona el individuo. A qué nivel de psicopatología, punto. Ese va a ser el diagnóstico de ustedes. No se les va a pedir lo que no saben, no se preocupen. ¿Ok? Poco a poco vamos metiéndonos en el campo de la clínica. Y poco a poco van a ir aprendiendo. ¿Sí? Observen el pie de página que puse. En nuestro caso, debemos decir aquí que comprendemos que la enseñanza del diagnóstico clínico en psicopatología debe enseñarse por los 3 manuales que existen en el mundo de la psicopatología. La CIE-10, la GLAP versión revisada 2017 y el DSM-5. Enseñar a partir de un solo manual es incompleto. Una opinión muy personal. Ahora bien, el diagnóstico psicopatológico tiene como finalidad el estudio de los síntomas, los síndromes y las formas de enfermedad. Es decir, que su fin es clasificatorio, nosológico, ubicando al sujeto dentro de una categoría de las que aparecen registradas en los manuales de diagnóstico y estadística de las enfermedades mentales. Para ello se vale de un método descriptivo de la observación de las conductas anormales y de las referencias personales hechas por los enfermos, lo cual se pone fundamentalmente en evidencia a través de una entrevista o examen psiquiátrico. El examen psiquiátrico, también les vamos a dejar un documento sobre este examen psiquiátrico. También vamos a enseñarles un poquito de eso. Vamos a tener un tema solo dedicado a eso. Reflexión. El método clínico no se manifiesta en este tipo de diagnóstico cuando se persigue como objetivo poder emitir una clasificación o etiqueta, lo cual se realiza por muchos psiquiatras y por algunos psicólogos occidentales. En la práctica psicológica, consideramos que no se debe buscar los síntomas de manera positivista, sino que es necesario conocer el motivo de consulta o ingreso, la historia de la enfermedad, las causas que han incidido en su aparición y partir sobre todo de un estudio exhaustivo de la personalidad para concebir sus alteraciones y poder ofrecer finalmente una clasificación diagnóstica que no constituye además el objetivo central de la investigación. Diagnóstico psicopatológico y psicólogos clínicos. Si bien el psicólogo debe conocer todas las enfermedades mentales, le interesan aquellas que son de origen psicológico, como las neurosis, trastornos de personalidad, trastornos psicosomáticos, etcétera, que puedan ser tratados por métodos psicoterapéuticos, no excluyendo la posibilidad de que el diagnóstico se realice bien en caso de alteraciones graves de la personalidad. El psicólogo puede diagnosticar esquizofrenias, trastornos bipolares, psicosis orgánicas, etcétera, y que a su vez se utilicen métodos psicológicos en el tratamiento de estos enfermos. Esto que estamos aquí comentando fue escrito hace muchos años por el profesor Armando Alonso, a quien tuve de profesor, un individuo brillante, muy complejo pero brillante, hoy fallecido. Alonso hace esta reflexión importante porque los psicólogos, según él, perdón, se deben concentrar en las enfermedades que puedan atender, o sea, con aquellos pacientes a los que puedan ayudar dando psicoterapia, consejería, etc.
Significa esto que los psicólogos no trabajamos con pacientes mentales de tipo esquizofrénico. La mayor parte de las veces no. La mayor parte de las veces no. Y no se recomienda que los psicólogos hagamos psicoterapia con esquizofrénicos, con bipolares. Sin embargo, los psicólogos que han trabajado en hospital psiquiátrico como yo, y acá también hay, sí intervienen con pacientes bipolares, ¿verdad? Pero cuando estos están medicados, ¿verdad? Y están siendo seguidos por psiquiatras. O sea, una condición para que tú puedas hacer psicoterapia con un paciente bipolar o leas esquizofrénico es que tú sepas que el paciente está medicado. A menos que tú descubras que el paciente tiene ese trastorno. Entonces tú tienes el derecho de enviarlo al psiquiatra y que el psiquiatra se ocupe de diagnosticarlo y medicarlo. Pero a veces los psicólogos descubrimos que el paciente tiene un trastorno complicado. Entonces buscamos un psiquiatra, debemos tener psiquiatras a mano al que le podamos mandar a estos pacientes y preguntar si estamos errados, ¿verdad? O si estamos en lo cierto. ¿Vale? ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? A ver, voy a poner un ejemplo. En el medio de un comienzo de terapia, comienzo a darme cuenta que mi paciente tiene ideas extrañas. Comienzo a darme cuenta que mi paciente tiene algunas ideas delirantes. Y comienzo a darme cuenta de que mi paciente puede tener un trastorno psicótico. ¿Qué hago en este caso? Debo ver cuánta claridad tiene el paciente y cuánta crítica tiene. Y podemos decirle de esta manera, mire, yo necesito que usted me lo vea un psiquiatra. Necesito que lo evalúe. ¿Por qué? Porque hay cosas en usted que me preocupan. Punto. Y final. No que usted creo que puede estar psicótico, no que usted puede estar esquizofrénico, no que usted puede... No. Usted puede tener un trastorno que puede necesitar una medicación. Guatemala y este tema. Tenemos el problema aquí de que a nadie le gusta que lo manden con el psiquiatra porque todo el mundo se pone a la defensiva y la defensiva implica que la persona no acepte lo que tiene, termine diciendo no voy a ir al psiquiatra y termina yéndose de la terapia. Lamentablemente. Esto ocurre bastante. Repito, la gente en Guatemala sigue creyendo que lo manden a uno al psiquiatra es una ofensa. ¿Cómo manejar esto? Como les estoy diciendo, hay que manejarlo de una manera muy sutil. Mire, yo necesito que usted lo evalúe un psiquiatra, ¿ya? He encontrado cosas en usted que necesito que sean evaluadas, ¿verdad? Y sí, creo que usted debe ir, ¿verdad? Aquí también entra otro problema. A ver, Nicole. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa si el paciente no quisiera ir con el psiquiatra? En ese caso, se ¿Tienes sigue un problema ahí? teniendo... Sí. A mí me ha pasado aquí. He mandado gente al psiquiatra y no han querido ir. Y tú le puedes decir, mire, si usted no va al psiquiatra, esto se complica y yo no voy a poderlo seguir viendo. Esa puede ser una opción. Porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo más así, más cotidiano. Te llega una mujer, que pasa a menudo, que ha sido abandonada o ha sufrido una separación y un divorcio de la peor manera y está en una depresión ya de moderada para grave. Esta persona ya tiene ideas feas
de que es mejor no vivir, es mejor morirse. Aquí en este caso obedece que tú le envíes con el psiquiatra de manera obligatoria. ¿Me entiendes por dónde voy? Aquí ya no es opcional. ¿Por qué motivo? Porque la psicoterapia la puede empeorar. ¿Me entiendes? Entonces no vas a estar haciendo terapia para poner a alguien peor. Entonces tú debes explicar esto. Y en el peor de los casos, si la persona no quiere al psiquiatra, pues yo no la sigo viendo, te cuento. O sea, los pacientes tienen que aprender a tener un poco de disciplina, cosa que a veces es un verdadero problema. ¿Me entiendes lo que digo? Sí, sí, gracias, gracias. Es muy complicado, créeme que es complicado. Es complicado y me ha costado. Me ha costado aquí, porque acá la gente cuando tú los envías al psiquiatra se pone muy a la defensiva. Pero yo no estoy loca, nadie ha dicho que usted lo esté. Usted lo que está es depresiva. Y así vivir no es fácil, ya tiene ideas feas. Yo trato de convencer a esa persona. ¿Te das cuenta? Con los hombres es a veces más difícil. Recuerden el machismo que impide ver a la persona todo esto, ¿verdad? El machismo es un tema jodido. A pesar de eso, hay hombres que llegan a terapia, hay hombres que llegan al psiquiatra. Eh, el hombre muy a la defensiva en Guatemala. El machismo está al trote, definitivamente. Guatemala no se ha liberado del machismo, todavía estamos en eso. Creo que la generación de ustedes es un poco más abierta, un poco más feminista los varones, un poco más reconoce el papel de la mujer, aceptan más a las compañeras como profesionales iguales, ¿verdad? Pero la gente de mi generación sigue siendo muy machista, les cuento. Y todavía la generación que va de los 35 a los 50 sigue siendo muy machista según yo. Eh, He tenido parejas en terapia donde el hombre tiende a culpar a la mujer de todo lo que pasa en la relación, cosa que no es correcto tampoco. Y entonces tenemos el machismo aquí como un fenómeno y no solo en Guatemala, sino en la América Latina, ¿verdad? Eh, Otros problemas a la hora de enviar a la gente al psiquiatra. ¿Qué pasa si nos encontramos a alguien debutando con una esquizofrenia? Debemos tratar de contactar a sus papás, si es muy joven el individuo, ¿verdad? Que de pronto el chico te diga en la clínica eh, que él tiene contacto con los extraterrestres y que lo abdujeron y que le dijeron que él era otro planeta y te encuentras un fenómeno bien raro. Tú tienes inmediatamente, de manera urgente, que tratar de localizar a sus papás, ¿verdad? Y ¿de qué manera podemos hacer esto? Mire, necesitaría hablar en algún momento con su mamá. Usted puede decirle que venga, que yo quiero verla. Es que quiere indagar más sobre la vida de usted. O sea, cuando veas a alguien debutando con una psicosis, jamás decirle esto. Es que usted está debutando con una esquizofrenia. No. Usted va a guardar esta información, la va a conservar. Y en el caso de estos pacientes graves, usted va a tratar de compartirla solo con la mamá, el papá o la esposa. Puede ser que alguien de 25 años tenga esposa. O un esquizofrénico puede debutar a los 30 años. A los 30 años aquí en Guatemala hay mucha gente casada, ¿verdad? Entonces usted tiene que compartir forzosamente esto con la esposa. En el caso de enfermedades graves, como la esquizofrenia, los bipolares y los limítrofes. ¿Por qué? Porque son enfermedades donde las personas pueden llegar a autodañarse y hacer daño a su familia. Entonces los familiares deben estar informados, ¿verdad? ¿Qué otra cosa más aquí?
Como se dan cuenta, todo esto tiene que ver con lo que le llamamos diagnóstico clínico, ¿verdad? Eh, ¿Qué otra cosa podemos aquí? Por eso es que este profesor Alonso decía que el campo más grande de trabajo de nosotros, los psicólogos clínicos, es el campo del nivel neurótico. Es muy posible que a veces te toque un trastorno de personalidad, que son muy difíciles en psicoterapia. Los trastornos de personalidad pueden ser vistos por nosotros, claro, pero siempre cuando están descompensados. ¿Qué significa estar descompensado? Un trastorno de personalidad está descompensado cuando está deprimido y solo es así posible trabajar con él. Un trastorno de personalidad que no está descompensado no va a llegar a clínica, probablemente, ¿verdad? ¿Qué más aquí? ¿Alguna pregunta más acá? ¿Algún comentario? Ok, yo les voy a hacer la pregunta a ustedes. ¿Por qué es tan importante el diagnóstico? Vamos a empezar por preguntar personológico. ¿Por qué sería importante el diagnóstico personológico? Recuerden que todo esto puede ser preguntas de examen, por eso las estoy haciendo, ¿verdad? Primero porque son key points importantes y también porque pueden salirnos de examen de una u otra manera. ¿Por qué es importante el diagnóstico personológico? A ver, use la lógica de todo lo que me han escuchado hablar acá. Ya tienen que poder contestar eso. A ver, hoy están muy callados. Licenciado, A ver, Vanessa. porque lo vamos a tomar como una base para nuestro, ¿cómo le digo? Para nuestra práctica clínica, digamos. Ahí va a estar toda la base del individuo y ahí podemos ver todos los aspectos de su personalidad y podemos darnos cuenta si es algo que sí podemos tratar nosotros o tenemos que referirlo a otra persona. Muy bien, muy bien. ¿Qué aspectos de la personalidad están enmarcados en el diagnóstico personológico? A ver si cachaste eso, Vanessa. A ver. ¿Qué nos interesa en el diagnóstico personológico? Quizás no sé si está bien, pero las características de la personalidad, o sea, ¿Ok? cómo es su base, cómo sería su personalidad, cuáles ¿Ok? serían, ¿Ok? Eso eh, incluye las necesidades sí, fundamentales del individuo. ¿Ya? sí, sí, Los conflictos seguridad, fundamentales del individuo, si los tiene. ajá, sí, Si los tiene. seguridad. ¿Ya? Si los llega a tener, sí es muy importante, digamos, Ah, como seguridad o falta de seguridad o sí, afecto y sí. toda la base de Maslow. O de pronto conflictos que le han creado los papás al individuo. Por ejemplo, un Sí, estudiante en un estudio de caso no me mencionó que su sujeto del caso tenía el problema de que sus papás se iban a separar y la mamá quería que se fuera con ella y el papá que se fuera con él. Imagínense, ahora yo les pregunto a ustedes, ¿esto sería un conflicto importante en la vida de una persona? ¿Qué dicen ustedes? sí, licenciado, porque es una marca, es un cambio en todo su diario vivir, en su cotidianidad, entonces, quiera que no, deja una marca en su Ok, personalidad. ok. Y a ti misma te pregunto, ¿estarán procediendo bien los papás? ¿Qué crees tú? Mm, yo creo, bueno, Tu depende, opinión personal, no te preocupes. ajá, depende también de la edad del individuo, digamos, y de la madurez que tenga el individuo, pero Ujú. desde mi punto de vista, siento que hay formas más fáciles de comunicar una noticia tan importante, digamos, Sí, porque es sí, un cambio brusco, entonces sería sí, una forma diferente para no muy causar bien, tanto daño en el muy individuo. bien, muy bien. Les comparto algo cultural. En Guatemala, si hay un varón y una mujer, como dicen en Guatemala, de hijos,
he visto en varias ocasiones que la nena se va con papá y el varón se va con mamá. O sea, es un fenómeno que me encontré aquí. Yo nunca había visto una cosa así. Eh, en casi toda la mayoría de América Latina, cuando los papás se separan, la madre se va con todos los hijos, como si son 5. Pero no que yo me quedo con la nena, tú te quedas con el varón. Eso nunca lo he visto. Solo lo he visto aquí en Guatemala. Entonces, me queda duda. Si es algo como normal aquí en Guatemala, ¿qué dicen ustedes? Licenciado, Sí, disculpe. Desde mi experiencia propia, no porque me pasó a mí, sino que a un familiar muy cercano ok, se separó con su esposa, ¿no? sí. Y ellos, mis primos ya estaban grandes, entonces ellos tomaron la decisión en sí, y mi prima se fue con mi tío, y mi primo se fue con mi tía. Pero ves lo que te digo. ¿Y eso a qué obedece? ¿Cuál es la lógica Ajá, de eso? Porque yo, para mí no yo, tiene ninguna. yo Para mí les, no tiene ninguna. ¿O es que la mujer acá cede un hijo para que el hombre no se quede solo? yo les O sea, pregunté, nadie me puede dar una explicación lógica, te lo juro. ajá, Bueno, sí, ¿y no, por qué ocurrió eso? Y se me quedan así. Bueno, es lo normal, licenciado. No lo normal, ¿dónde? ¿Quién dice que eso es normal? Pero tal vez aquí en Guatemala es como que se reparten los hijos a la hora de que se separan. No sé, ¿alguien tiene otro comentario sobre este tema? Pues Nicole, yo, las personas que conozco, pues la mayoría, los hijos se quedan con la mamá y el papá se va. Y si quiere los mantiene y si no, no. O sea, esos son los casos que yo conozco. y si quiere los mantiene y si no, no. Madre mía del cielo. Sí, o sea, no tienen como algo legal que diga, pues más a mantener a los hijos y así va. Lo que Entonces, pasa, Nicole, lo que pasa, mi querida Nicole, es que es ley que el hombre mantenga a los hijos si son menores y que sí, les pero hay pasen la veces que no pensión a lo los hijos. respetan. Hay veces que no lo respetan, incluso teniendo demandas legales y así, no está No, haciendo yo sé, excepción de padres. Cuando ya se separa de las mujeres, así como vos mirás qué sí, hacer, va. Así. sí, no, yo sé lo que estás diciendo y tienes toda la razón. Y se dan un chorro de casos de eso. Hay que demandar al hombre, hay que ponerle un juicio por pensión. Es un verdadero lío eso, es una cosa de locos. Y aquí se mete el machismo otra vez. Probablemente el hombre, la mujer le dijo que se fuera, ya no lo aguantaba, y el hombre en venganza hace eso. He visto como unos 3 casos que son igualitos. No todos los casos son iguales, pero se parecen. Creo que es la cultura machista la que está otra vez aquí como fantasma en estos casos. ¿Qué dicen ustedes? Tenemos la cultura machista, por eso salió el feminismo y llegó y se posó en Guatemala. Hay una cruzada feminista en Guatemala. Entonces los varones no nos podemos poner bravos con que hay una cruzada feminista. Creo que la mujer se hartó de todos estos abusos, ¿verdad? Y por eso no es que yo sea feminista, pero yo creo que tiene una explicación. Una explicación y una lógica, ¿verdad? Me molesta mucho estos hombres que actúan de esa manera, que dejan a las mujeres desamparadas, no siguen pagando colegio de los hijos, simplemente porque la mujer ya no quiere estar con ellos. Y eso es todo. Ah, no, había que seguirlos aguantando toda la vida. No, muchachos, estamos en el siglo XXI. Eso ya no funciona. ¿Verdad? ¿Algún otro comentario? Los varones que dicen, Minor que dice que está muy callado, Minor. Buen día, licenciado. Minor, ¿qué tú dices? ¿Tenemos el fantasma del machismo aquí o no? Yo creo que sí, principalmente porque como se piensa que las mujeres son como que las únicas importantes en la familia, o sea, como que su obligación es ser madres, pero no se le da la misma obligación al padre. No se le da la misma Oh, obligación al padre de que tenga que hacerse cargo de los niños. oh, muy interesante la reflexión de Minor. Creo que es un problema cultural. Estamos todavía en un patriarcado, aunque yo diga que en Guatemala también de una manera u otra hay un matriarcado y la mujer mande, pero creo que el hombre sigue siendo más fuerte económicamente y lamentablemente todavía la mujer no se ha equiparado económicamente al hombre,
aunque hay muchas mujeres con muy buenos trabajos, que manejan muchos puestos altos, ¿verdad? Y ya no dependen del hombre económicamente, y eso hace a la mujer muy independiente. Por eso ustedes tienen que ser mujeres independientes, ¿verdad? Y primero que nada, terminar la carrera, buscarse un buen chance, ¿verdad? Estoy hablándole ahora a las chicas, para, como si fuera su papá de ustedes, para que nunca tengan que depender de un hombre, chicas. ¿Ok? Tienen que luchar por eso. No, que mi amor, vamos a tener un hijo y después tú terminas la U. No, 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 no. No caigas en trampas como esa. Para nada. Yo te mantengo, yo te pago todo lo que te paguen en tu chance. ¿Para qué vas a trabajar? No hagan eso, por favor. Eso es un manejo machista de la pareja. Usted termine su carrera, usted busque su chance, ¿verdad? No lo haga después, porque si lo hace después puede caer en el error de que el hombre ya no quiera que usted trabaje. Ya lo vi con una pareja que había al lado de mi casa y ella se quedó solo, teniendo hijos, y él es el que trabaja, y hasta para ir a McDonald's le tiene que pedir permiso a él. De verdad. Y no son malas personas, y él no es un mal tipo, pero el machismo acabó con ellos. Y he visto varios casos aquí en Guatemala. Todavía persiste estas situaciones aquí en Guatemala. ¿Verdad? Marito, nos vamos a receso. Nos vamos a receso. And we are back in 15 minutes. Regresamos en 15. Vale, gracias.
Bueno, estamos regresando. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Les voy a subir la autobiografía. Creo que va a ser algo muy interesante. Yo la hice hace muchos años. Después, en varios servicios de psicología clínica donde trabajé, utilizamos con algunos casos bien complejos la autobiografía y a veces el paciente, sin darse cuenta, te escribe inconscientemente muchas cosas de su vida que no habla en una entrevista. ¿Me hago entender? Por eso esta evaluación es muy indirecta. La autobiografía suele ser un método indirecto. Repito, el paciente o el sujeto suele poner en esa autobiografía de una manera muy silente, muy íntima, pasajes de su vida como si fueran pura novela, les cuento, pura novela. Y te escriben lo que nunca escribieron. Amores que no se cumplieron, personas que los abandonaron, amigos que los traicionaron. Creo que en la novela de la vida de todo el mundo ha pasado alguna vez estas cosas, ¿verdad? Entonces, no le damos la importancia a veces que tienen a estas cosas y estas cosas crean reacciones psicopatológicas y pueden trastornar la vida de un individuo. Una amiga que le quitó el novio a la otra, o un amigo que le quitó la novia al otro, y ese tipo de traiciones quedan como imperdonables en el tiempo, se convierten a veces en focos dinámicos, y eso en una entrevista a veces la gente no lo dice, les cuento. En cambio, a veces en el test de frases a completar de Rotter, ¿verdad? En la autobiografía, yo les voy a subir ese instrumento, ¿verdad? Se los voy a subir y es pertinente que el sujeto, o sea, todos ustedes van a hacer su autobiografía clínica para el otro y van a aprender a estudiar la autobiografía. Van a ver qué interesante ese instrumento. Vamos a utilizar probablemente, hola, un instrumento. Este instrumento lo diseñó Portuondo, este psicólogo hispano-cubano, ¿verdad? Pero en la Universidad de La Habana se hizo una autobiografía que está muy fácil, muy sencilla, no es tan psicoanalítica como la de Portuondo. Portuondo era psicoanalista, y creo que les va a ser muy útil, ¿verdad? Entonces, todos estos pormenores de la vida del sujeto son cosas que tenemos que analizar y redactar para que estén en un informe final, ¿ok? Voy a ver si les puedo subir. Voy a buscar a ver si existe algún estudio de caso hecho. Voy a ver si existe algún estudio de caso hecho para podérselo subir. O algún libro que tenga estudios de caso, así como el que yo les estoy pidiendo. Creo que tengo un libro que les puedo subir donde vienen estudios de caso. Les va a ser útil. ¿Algún comentario? Pregunta en esta parte. Fenómenos como el machismo son forzosamente abordados cuando uno hace un estudio de caso en la vida de alguien. De pronto alguien te dice, mi papá se fue de la casa, nos dejó a mi mamá y a nosotros tres, y yo y mi hermano tuvimos que empezar a trabajar. Eso es un evento significativo. Eso hay que significarlo, ¿verdad? Eso hay que darle importancia en la vida del sujeto. Porque de pronto que papá se va de casa y mamá se queda sola con tres hijos, mamá no trabaja, mamá siente que se le cae el mundo. Entonces eso hay que ponerlo en una entrevista, ¿verdad? En un informe psicológico, ¿vale? ¿Qué más aquí? Sigo. Me parece que alguien me dijo algo aquí en el chat y yo no me percaté. Veamos. Juro. Dice Nicole, es una lucha entre padres que involucran al niño, crea serios conflictos. Mira, la separación de los papás fue, es y será un evento
trascendente en la vida de todo el mundo que sufra por eso. Mis papás nunca se llegaron a divorciar, estuvieron separados como un año y a nosotros nos afectó que ya éramos grandes. Teníamos 18 yo, mi hermana 16, el otro como 14 y aquello fue duro para nosotros. Y cuando los papás regresaron ya no sabíamos ni qué queríamos. Si queríamos que estuvieran juntos otra vez o si queríamos que se acabaran de divorciar. Y es un sentimiento que no se me fue durante muchos años, les cuento. Perdón. Y dije, a mí nunca me va a pasar esto. Dije, a mí nunca me va a pasar esto. Y en mi historia personal, cuando me he separado de alguna pareja, yo al final yo no regreso con nadie. O sea, no repetí la vida de mis papás. Creo que traté de no repetirla. Creo que me dije, no quiero hacer lo mismo que ellos. Ya les digo, fueron unos papás muy buenos con nosotros, pero entre ellos dos creo que no. Creo que aquello pudo haber sido mejor. Y a veces el sujeto en una autobiografía te dice, no tiene usted idea cuánto quise que mis papás se separaran y divorciaran, pero no ocurrió y se quedaron los próximos 30 años peleando. Y no tiene idea cómo nos afectó eso a nosotros. Entonces, llega un momento en que tú ya sabes que una separación, un divorcio puede ser algo sano para la familia. ¿Verdad? ¿Ok? Se los cuento, no es lo único que pasa en la familia. Pueden haber accidentes en la familia, muertes de familiares, muerte de mamá, muerte de papá, o simplemente el sujeto lo criaron los abuelos, los papás lo abandonaron, ¿verdad? O lo crió una tía, ¿verdad? Porque los papás se desentendieron de él, es una forma de abandono. Por eso les decía, los abandonos, los sinsabores de la infancia, de la adolescencia, ¿verdad? Son duros, ¿sí? Necesidad de diagnóstico diferencial. Hay un diagnóstico llamado diagnóstico diferencial que va de la mano con el diagnóstico psicopatológico. Y se trata de ver cuando uno dice esto es un trastorno neurótico, ok, es un trastorno obsesivo compulsivo y bueno, no es una psicosis porque el hombre está en la realidad, ¿verdad? El diagnóstico psicopatológico generalmente es recomendable hacer un diagnóstico diferencial, el diagnóstico psicopatológico. Perdón. Dado el carácter atípico con que se presenta la enfermedad en los individuos, el cual sirve para precisar que el cuadro clínico, etiología, evolución, edad de aparición y pronóstico corresponde a una enfermedad y no a otra. O sea, esto es un trastorno de personalidad paranoide. A ver. Y no es una esquizofrenia paranoide. ¿Por qué? Por ejemplo, porque el individuo el individuo es muy paranoide, pero no pierde el contacto con la realidad.
Esto es un diagnóstico diferencial. Por ejemplo, ¿qué tienen en común ambas cosas? El trastorno paranoide tiene ideas paranoides. Y la esquizofrenia paranoide tiene ideas paranoides, pero que se convierten en ideas delirantes, graves. Mientras que el trastorno de personalidad paranoide no pasa eso. Esta es una manera de entender qué cosa es un diagnóstico diferencial, ¿verdad? En el caso de una depresión, puede ser una depresión de nivel neurótico, mientras que la depresión puede alcanzar un nivel psicótico, ¿verdad? Importancia del diagnóstico psicopatológico. Uno, el diagnóstico psicopatológico reviste una importancia fundamental para el pronóstico y el tratamiento. Ejemplo, el Rorschach puede predecir una psicosis de espectro esquizofrénico. Psicoterapia y atención psiquiátrica y psicofármacos. Son conocidas determinadas correlaciones por estudios efectuados entre diagnóstico y tratamiento. Esta es una de las grandes causas por las cuales es importante el diagnóstico psicopatológico. En segundo lugar, el diagnóstico psicopatológico de un sujeto orienta hacia normas generales de tratamiento u orienta a terapéuticas, pero la elección final de una o más técnicas terapéuticas está fundamentalmente en el caso de los trastornos leves de personalidad por las características personales de los casos. Eh, cuando una persona necesita ayuda psicológica de un psicólogo clínico, ya hemos entendido que existe la psicoterapia, ¿verdad? Entonces, pero y el psicodiagnóstico nos hacen predecir si una persona necesita consejería o necesita psicoterapia, o si simultáneamente necesitaría psiquiatra para que lo medique, ¿verdad? En tercer lugar, el diagnóstico psicopatológico es útil también para la determinación del campo forense. Vean ustedes cuántas áreas de importancia tiene el diagnóstico psicopatológico. No solo es en el área clínica, ¿verdad? No solo es en el área clínica, sino que también en el área laboral y en el área forense, ¿verdad? En el área educativa, el psicodiagnóstico es más psicopedagógico. Se utilizan más test de rendimiento, ¿verdad? Y se utilizan también más test de inteligencia, ¿sí? Porque se analiza mucho el rendimiento del niño, del adolescente y del sujeto, ¿verdad? Más que propiamente qué causas clínicas lo afectan, aunque también se pueden estudiar las características clínicas con algunos test clínicos, porque está demostrado históricamente que cuando un individuo, un niño, un adolescente o un joven o una joven tiene un problema psicológico, esto afecta su rendimiento, definitivamente. Y hay una interacción aquí entre lo clínico y lo psicopedagógico. Quiero saber si recibieron psicología pedagógica, o cómo le llaman acá, educacional o educativa, psicología educativa, ¿verdad? ¿Recibieron psicología educativa? ¿Quién les da eso? ¿Quién les imparte eso?
En ese estamos. ¿Y quién les da eso, Mel? Con Godínez, La dan, ajá, la Godínez. mi amigo Fernando Godínez. Mi amigo Fernando Godínez. Él es muy bueno para eso. Fer es muy bueno para eso. Y para muchas cosas. Fernando es muy bueno. Me alegro mucho de eso. Y aquí hablan de diagnóstico psicopedagógico. Solo por preguntar. Porque yo recibí eso por autores rusos. Y los rusos sí hablaban de eso. Pero yo no sé, yo no creo que hoy por hoy se estudie en los rusos. En la Universidad del Valle utilizaban mucho a los autores americanos. Y escalas de madurez y un chorro de cosas. El test de Conner. Bueno, en fin. ¿Les hablan en esa clase de diagnóstico psicopedagógico? Sí, ¿no? Todavía no. Todavía no, licenciado. Yo creo que lo más cercano que hemos visto es Ok. el modelo de intervención. ¿Qué libro usan ahí? Era desafíos, ay, del Ok, 2000, del siglo XX creo que es, ajá, algo así. Es- ok, ok. ¿Y quién es el autor? ¿Te acuerdas de eso o no? no, Mexicano. licenciado, no me acuerdo la verdad. No te acuerdas. Usa un solo libro. Sí, solo uno. O él se está guiando por un solo libro. Bueno, él sabe lo que hace. Fernando es muy bueno, es muy buen, pero yo lo conozco hace años. Fue mi alumno. Fue mi alumno hace años, alumno de maestría. Hace años. Bueno, es uno de los mejores que hay de la generación de él, es uno de los mejores. Igual que Porres. Porres, pero Porres no les está dando clases, sí. ¿Están llevando clase con Porres, con Juan Fernando o no? ¿O ya llevaron? Juan Fernando les va a dar Psicología del Arte, creo que el año que viene. Y van a usar el libro de él. Juan Fernando Porres, muy bueno. Ah, no, ya lo van a conocer, es muy bueno Juanfer. Es de la generación de Fer. Son de la misma generación ellos, son 30 y tantos años. Para mí son gente, muchachos. Ellos son muy buenos los dos. Porres le va a dar clase también a ustedes. Ok, ok. Vale. Solo era manera de yo saber, ¿no? ¿Alguna pregunta aquí en la importancia del diagnóstico psicopatológico? ¿Algún comentario? Ustedes pregunten, no se me queden con dudas, muchachos. Acuérdense que conmigo decir una barbaridad, un disparate, no es ningún problema. Por eso no se les quita punto, al revés, se les da punto por las cosas que dicen. No, tú no tienes duda porque tú preguntas bastante y comentas bastante. El que pregunta y comenta no se queda con dudas, seguro que no. Am, ¿Qué más? ¿Qué más aquí? Estoy pensando. Nada, les voy a subir el modelo de autobiografía para que lo vayan poniendo en práctica. Y un buen día de esto vamos a hacer aquí en clase el MMPI 2. Yo se los voy a enviar, ustedes lo bajan y lo hacemos todos juntos aquí. ¿Por qué quiero que lo hagan conmigo juntos? Porque si se traba en alguna palabra yo se las debo aclarar, ¿sí? Entonces por eso no voy a dejar que lo hagan solos, ¿vale? No, conmigo aquí todo el mundo lo van a hacer. Y me preguntan si se traban, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir lo otro? ¿Y esta palabra qué es? Acuérdense que está hecho por los argentinos y aunque yo lo sentí súper bien, acuérdense que mi léxico tal vez es un poco más intercultural que el de ustedes, ¿vale? Mi léxico es un poquito más amplio que el de ustedes. Ustedes se han movido solo en Guatemala y yo he dado 40.000 vueltas en el mundo ya y conozco la jerga un poco de Argentina, España y todo ese lío, ¿verdad? Que de pronto tú dices, ah, no, pero es muy fácil. Sí, pero no. Sí, pero no. Se me pueden confundir ahí y ¿qué pasa cuando uno no entiende bien un ítem? Responde lo que se le da la gana. Y entonces ya algo anda mal. Entonces no, ¿vale? Eh, el diagnóstico estructural psicodinámico. Bueno,
Eh, creo que esto lo incluí aquí por la importancia que tiene en el mundo. Vamos a ver si puedo ampliar esto un poquito porque veo las letras pequeñas. Ay, 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 madre mía, espérate. Ujú. No, no fue muy posible. Bueno, eh, aporte del destacado psicoanalista norteamericano Otto Kemper sobre los 80. Ha sido uno de los últimos conceptos en este campo aportados desde un enfoque psicoanalítico. Alude en primer lugar al concepto psicoanalítico de estructura, que viene del psicoanálisis freudiano. De hecho, los psicoanalistas hablan de estructura. A mí me gusta el término. Para este autor, Lunardi de Giovanni, la estructura se define como el modo de organización permanente más profundo del individuo, a partir del cual se producen tanto las ordenaciones funcionales llamadas normales como los procesos psicopatológicos. Esta sería una definición psicopatológica. El diagnóstico diferencial estructural sería entonces aquel que integra a la aproximación descriptiva, síntomas y conductas observables, y a la aproximación genética, antecedentes familiares del paciente, parientes biológicos, quiero una coma, estoy intentando que se vea más grande, pero no me sale, la comprensión de las características estructurales intrapsíquicas de los pacientes. Expresa Lunazzi, que utilizó el concepto de estructura mental, formulado por Freud en 1923, como división del aparato psíquico del yo, superyo y ello, junto con los aportes de la psicología psicoanalítica del yo, y especialmente la teoría de las relaciones objetales. Dentro de este esquema, Kemper propone la existencia de tres organizaciones estructurales amplias correspondientes a: 1. Organización neurótica; 2. La borderline; y 3. La organización psicótica. Es muy interesante para mí siempre el planteamiento de estos niveles que propone el psicoanálisis en cuanto a psicopatología. Observen que la organización neurótica coincide con lo que ya habíamos planteado en el nivel neurótico, ¿verdad? En cambio, el borderline coincidiría, pero no es exactamente así, con un nivel de trastornos de personalidad. Aunque aquí el borderline para el psicoanálisis no coincide exactamente con un nivel de trastorno de personalidad, ¿verdad? Pero sí no lo incluyen dentro de una organización psicótica, ¿verdad? Bueno, les voy a subir, muchachos, para cerrar, la autobiografía, para que la compartan y sigan trabajando el estudio de caso. Y ya me voy a retirar para que tengan un tiempo. ¿Está bien? Que estén bien. Que tengan buen día. Feliz semana. Chao, chao. Feliz día, licenciado. Chao.